Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos, estamos muy contentos. Así es. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Ya miércoles, súper rápido que se está yendo la semana. Ya estamos a 10 de junio. Así es. A 10 de ¿Y junio. el mes? Bien rápido. El día de hoy vamos a ver un capítulo muy completo, un capítulo con mucha información. Yo te invito a que compartas este video, a que prepares tu corazón, a que prepares tu Biblia, a que prepares todo lo necesario y disfrutes este momento que estamos preparando para conocer más a Dios. Lucas número 4 es uno de los versículos que a mí me gusta mucho porque nos habla acerca de cómo Jesús le hizo para repeler al enemigo. Sí, así es. Y fue tentado, así como nosotros somos tentados todos los días. Y Jesús nos enseñó en el capítulo 4 cómo combatirlo. Y es algo ¿Cómo sí? que no te puedes perder, es algo que no puedes desconocer, porque todo viene en la Biblia y el capítulo de hoy nos habla acerca de eso. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar con esta devocional. Vamos en el devocional número 46, si no me equivoco, 47. ¿No? Vamos bien avanzados, gracias a Dios. Entonces comparte, 47, comparte este video, va a ser de bendición para ti y para la gente que pueda verlo. Y pues vamos a cantar una canción que se llama ¿Quién dices que soy? Y es una canción que escogimos porque también va muy ad hoc a lo que vamos ahorita a platicarte, porque tú necesitas saber quién eres ante Dios. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar este tiempo, vamos a cantar al Señor y ahorita regresamos. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para
escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si yo soy. En tu casa, Dios, si yo para mí, soy hijo de Dios, si yo Wow. Esta canción se llama ¿Quién dices que soy? Y la canta, bueno, en esta parte, Hillsong, en español. No, si quieres la ponemos así. Déjala. Así, para que no nos corte tanto. Me encanta porque dice, somos escogidos, somos perdonados, Así es. somos hijos tuyos. Una tremenda declaración Somos hijos de Dios. quiénes somos en Dios, ¿verdad? Digo, muchas veces, ¿y quién soy yo? ¿Quién eres tú? Eres un hijo de Dios. Así es. Hubo un testimonio de un amigo de nosotros de la iglesia que estaba pasando por un problema muy complicado, muy difícil, a tal punto que iba a perder su trabajo, su carrera iba a estar a pique, y él estaba muy preocupado. Entonces, en su proceso, en su devocional, el Señor le dijo, ¿tú quién eres? Y él le dijo, yo soy tu hijo. Entonces, eres mi hijo, no te preocupes. Wow. Entonces, ese fue el consuelo que recibió este amigo. La La perspectiva que le dio, o sea, no es mi trabajo, no es mi no es mi otro, soy hijo de Dios, y siendo hijo de Dios tengo todo. ¿verdad? Así es. Entonces es algo bien importante que a veces se nos olvida quiénes somos. Así es. El sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces decidimos escoger esta canción porque va muy ad hoc con lo que vamos a platicar ahorita. Valemos nada más y nada menos que la sangre de Jesús. Tanto así es el valor que tenemos cada uno de nosotros cuando hemos aceptado ese hermoso sacrificio en nuestra vida. Nada más y nada menos que la sangre del Hijo de Dios. Ese fue el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y que no se nos olvide, que siempre tengamos bien presente, tatuado aquí en nuestro corazón, que valemos la sangre de Jesús. ¿Verdad? Bueno, iniciamos con una oración. Sí. Ya no estamos alargando mucho, es que este tema está genial. Así es. ¿Sí? Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor para que nos hable. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos obsequias, Señor, este momento que hemos apartado para buscarte, Señor. Padre, te rogamos, Señor, bendigas tu palabra, Señor, para poder escucharte, Señor. Sabemos que no es un libro más, Señor, no es una literatura más que podemos leer, Señor, es poder, Señor, para aquel que cree, Señor. Te rogamos, Señor, se quede sellada nuestra mente, nuestro corazón. Bendice a cada una de las personas que hoy sintonizan, Señor, este canal, Señor, esta plataforma para buscarte, Señor. Ven, Señor, invocamos tu santo nombre, Señor, para que tú estés aquí en medio nuestro, Señor, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos, Padre. Y nosotros creemos tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad.
Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te escuchamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, les damos un saludo a todas las personas que están conectando. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque esa es una cita divina que tenemos con Dios, no es con nosotros. Así es para conocer a Dios. Y el día de hoy vamos a conocer algo tan importante. Así es. Entonces, sin más preámbulos, abre tu Biblia en Lucas número 4 y vamos a empezar a leer. Nosotros estamos leyendo la versión, la NTV, que es la nueva traducción viviente, que es un lenguaje mucho más claro, que podamos entenderlo. Y también tú, si tienes otra versión, pues pueden variar algunas palabritas. Pero hay muchas versiones, entre ellas las que les podemos recomendar es la NTV, como bien lo mencionaba Javi, la NBI, la nueva versión internacional, la la Biblia de las Américas. Ajá, así es, y bueno, o la Reina Valera, ¿verdad? Que es la más común, que también ya hay una versión contemporánea. Entonces, pues bueno, la que tengan ahí a la mano está muy bien. Pongan atención, Jenny va a leer y la voy a detener y te voy a comentar y al final vamos a leerte todo lo demás. Hay mucha información, entonces... Sí, es lo que comentábamos, que hay mucha tela de donde cortar. Prepara tu corazón, tu entendimiento, porque lo que vamos a estar hablando es literalmente lo que Dios nos dejó una lección muy padre. Amén. Muy bien, dice... Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Me detengo ahí. Sí. Iniciando. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ya vimos que el desierto es un lugar donde hay quietud, donde hay tranquilidad o literalmente donde hay problemas. Así es. Es un lugar donde podemos encontrar a Dios, pero a veces no es como nosotros queremos. Así No es. es un hotel, no es un spa, no es un campo bonito, es No el hay desierto comodidades, donde no la hay austeridad, donde no hay nada. Así es. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Así es. A Juan el Bautista también lo guió, y a muchos de nosotros también nos ha guiado a un desierto. A un desierto, Sí. así es. Y dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días. Y luego dice que el diablo lo estaba tentando. Y aquí empieza una serie, de hecho aquí nos menciona de tres tentaciones que tuvo Satanás contra Jesús. Así es. Pero aquí lo que nos está enseñando Jesús, me detuve en la primera porque hay varios datos que tenemos que revisar y tienes que analizar para poder entender a tu enemigo. Sí, Ayer así es. estaba platicando con unas personas y les decía, cuando tú conoces a tu enemigo, entonces ya no te sorprende nada y estás preparado y no estás como que, ay, es que yo no sabía. No, ya lo conoces. Ahora protégete de tu enemigo. ¿Sí? Y fíjate, Jesús conocía la Biblia, pero vamos a encontrar que Satanás también se sabe también la se Biblia. sabe. Así es. Y sabe cómo tergiversar. Y sabe cómo transgiversar. Y Jenny decía ahorita que saca un texto fuera de contexto y te Para hace... crear un pretexto. Para crear un pretexto y sacarte para sacarte algo que nada que ver. Así es. Primera tentación. Le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Inmediatamente Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Viene el enemigo, le presenta una tentación y viene Jesús y le presenta una respuesta basada en la Biblia. Así es. ¿Sí? Pero ¿cómo lo tentó? Si eres el Hijo de Dios, estaba atentando contra su identidad. Para a ver si es cierto que eres Dios, bueno, pues dile a esta que se convierta en pan. Así es. Pero inmediatamente Jesús bien pilas, la gente no vive solamente de pan. ¿Sí? Y esta parte de la tentación la utilizamos mucho en el taller de mente renovada, porque es en la oportunidad donde nosotros entendemos la mentalidad de Jesús y sabemos cómo Jesús actuó para nosotros poder
responder en frente a los ataques del enemigo o al entorno que tú estás viviendo. Así es. ¿Sí? Entonces, a tu mente llegan millones de pensamientos todos los días. Llegan millones de información todos los días. Entonces el enemigo te está hablando en primera persona, a través de noticias, a través de familiares directos, a través de personas que dicen que te aman, pero te están haciendo la vida complicada. Pero también puede venir una persona, como en este tiempo nosotros que te estamos hablando de Dios, y tú dices, no, eso no vale la pena. Entonces, nosotros debemos de tener un agente aduanal en nuestra cabeza o en nuestra mente para saber qué pasar y qué no dejar pasar. Cuando viene un pensamiento del enemigo es, no lo dejo pasar, quédate ahí, y lo sustituyo inmediatamente con algo de la Biblia, con una promesa de la Biblia. Ojo, si quieres que te funcione esta estrategia y puedas vencer al enemigo, tienes que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, hay que conocerla. Ahora como dicen, el Satanás te va a chamaquear y te va a hacer contigo garras, ¿sí? Entonces, necesitamos estar leyendo la Biblia para que tú puedas hacerle frente a los ataques del enemigo. Así es. En la segunda tentación, y fíjate lo interesante, Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás tiene poderes y nos lo muestra en el capítulo número 5. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Así es. ¿Dónde estaban? En el desierto. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a una parte alta y le puso así como que en un escenario, mira, todos los reinos. ¿Qué te dice esa imagen? Te está diciendo que el enemigo tiene poder de transportar, de teletransportar, de aparecer, desaparecer. Y ese mismo poder se le dio porque es el rey de este mundo. Así es. ¿Sí? Y tiene la autoridad de este mundo. ¿Sí? Entonces es bien importante que cuando leas la Biblia veas esos detalles. Ya no estaban en esa segunda tentación, ya no estaban en el desierto. Es como en esas películas que estás aquí y luego te cambian de escena y estás en otra parte. Ah, canijo. Exactamente pasó lo mismo con si quieres continuar en esa parte. Dice, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, el punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Ok, entonces, el diablo lleva a Jesús a lo alto y le ofrece los reinos, y Jesús le ataca su tentación, contraataca con otro versículo de la palabra. Y me imagino que regresan otra vez al desierto. Y luego dice que Satanás nuevamente lo lleva al punto más alto del templo. O sea, nuevamente lo teletransporta, nuevamente lo lleva a otra parte diferente al desierto y lo vuelve a tentar para que Jesús en ese momento sacara su poder y sus ángeles vinieran. Y viene Jesús, le dice, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Sí? No pondrás a prueba. Y ojo, fíjate lo que dice el versículo 13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Así es. Quiere decir que el diablo en la Biblia nos habla de 3 intentos. Estuvo intentando, no funcionó, ok, se fue. Pero el diablo va a regresar nuevamente. Así es. ¿Cuántas veces tentó Satanás a Adán? ¿Cuántas veces tentó a Eva? No sabemos, pero la Biblia dice que nos habla de la tentación en la que cayó. ¿Sí?
Nosotros, el enemigo nos tienta todos los días, todos los días. Y si hoy lo venciste, felicidades, pero el día de mañana va a regresar. Así es. Y pasado mañana puede regresar, a lo mejor te deja descansar 2-3 días, pero va a regresar y tú tienes que estar listo para hacerle esa pelea al enemigo. ¿Sí? Y la única manera en la que tú vas a poder hacerle frente al enemigo es a través de tu tiempo con Dios, a través de la lectura de la Biblia y a través de filtrar los comentarios, los pensamientos y las situaciones y decir, ¿eres tú, Dios? ¿Te acepto? ¿O no eres del diablo? Te reprendo. Que fue la manera en la que Jesús pudo librar esa tentación. Así es. ¿Sí? ¿Qué te parece esta estrategia de Jesús que nos enseña la Biblia? ¿Sí? Es una herramienta valiosísima, es como tener un as bajo la manga. Y que sí funciona. Y funciona muy bien, como la sección amarilla hace muchos años. Así es. Entonces, esa es un tema muy bonito que lo vemos en el taller de Mente Renovada. Si tú no has tenido oportunidad de ver el taller de Mente Renovada, te lo recomiendo porque vas a poder entender muchas cosas. Así es. Pero vamos a continuar. Así. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y una hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Ok, me quiero detener aquí un poquito porque la escena donde Jesús... Ahorita vamos a leer lo que dice la Biblia de estudio y nos comentan que las sinagogas eran lugares donde los judíos se podían reunir para compartir la palabra. Y los que se encargaban de administrar las sinagogas tenían que andar buscando pastores o a rabinos para que compartieran la palabra. Cuando Jesús compartía la palabra y iba de pueblo en pueblo, él se dirigía a las sinagogas porque ahí le daban la oportunidad de compartir la palabra o el mensaje y la gente se reunía ahí. Entonces, si de por sí Jesús llamaba la atención, pues había gente en la sinagoga más aparte la gente que iba a escuchar el mensaje de Jesús. Así es. Y nos platica en este aspecto que él estaba en la sinagoga y desenrolla el rollo de lo que decía Isaías. Acuérdense que antes no había libros como hoy, entonces eran hojas que habían y eran rollos. Entonces él empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Y ese es como diciendo: pues yo, Jesús, yo soy tu rey, aquí estoy contigo, disfrútame. ¿Sí? Haz de cuenta que era: aquí estoy. Aprovechame. ¿Sí? Así es. Cierra su rollo
y le dice, pues aquí estoy, esta profecía ha sido Uy, cumplida. se cumplió, así es, que impresionante, ¿verdad? Imagínate en ese mismo momento estar viendo una profecía cumplida Cumplirse. que se dijo en el Antiguo Testamento, que se cumplió y que el mismo Jesús esté leyendo. O sea, ha de haber sido algo En shock, entraron en shock. en shock, y como que ellos, a ver, espérame, como que tú eres, entonces como que Tú eres el carpintero. así es, por eso la gente empezó a cuestionarlo como diciendo, pues que tú no eres hijo de José, pues no, tú no vienes de Nazaret, pues qué estás haciendo y por qué, o sea, inmediatamente la gente de estar asombrada con la autoridad con la que estaba enseñando Jesús y con la autoridad y el amor que él estaba compartiendo, que cuando él dijo que en ese momento se estaba cumpliendo la escritura, la gente ya lo estaba tirando a Jesús por un precipicio. ¿Sí? Si quieres leerlo otra vez esa parte, Sí. es increíble, o sea, cómo estás en una sinagoga y minutos después ya quieren tirar a Jesús por un precipicio. Nada más faltó que se rasgaran las vestiduras. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Entonces Jesús era muy habilidoso y ese se les escapó porque no había llegado su tiempo. Estaba lleno del Espíritu, no lo olvidemos. Entonces, digo, son esos detalles que cuando lees, dices, "Ay, ¿a poco querían tirar a Jesús del precipicio?" Pues sí, lo querían Sí, tirar. sí, sí, Oye, sí. ¿a poco Satanás tentó a Jesús? Claro que lo tentó. Así es. Oye, Jesús tuvo hambre, claro, estuvo 40 días en ayuno, o sea, era hombre, ¿sí? Y entonces son esos detalles que no se nos pueden pasar desapercibidos porque Jesús conoce nuestras debilidades, Jesús conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades y sabe qué nos puede doler y qué nos Así puede es. lastimar, Así es. ¿sí? ¿Encontramos? Sí. Dice, después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritar, «Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió. «Cállate», le ordenó, «sal de ese hombre». En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, asombrada, exclamó, «¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. «Por favor, sánala», le suplicaron todos. De pie junto a la cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Y me quiero tardar Sí. detener en este versículo. Aquí nos está hablando de la suegra de Pedro. Pedro, el discípulo de Jesús, ¿sí? Y la señora, digo, a los que han visto la serie de Chosen, te muestran que la señora estuvo con fiebre casi una semana, 2 semanas, o Sí, sea, así lo ponen. pone como que mucho tiempo estuvo con Varios fiebre. días. Pero Pedro no quería molestar a Jesús para que sanara a su suegra. Al menos te lo pintan en la serie de Chosen. Así lo plantean. Así lo plantea más. Sin embargo, aquí en la Biblia te dice que Jesús se dio cuenta que ella tenía fiebre e inmediatamente fue a orar por ella y la sanó. Pero, a diferencia y la respuesta que tuvo la suegra de Pedro es que inmediatamente cuando ella tuvo su milagro o tuvo su sanidad, ella se levantó y les preparó de comer. Les empezó a servir, o sea, como imagínate que te curan y inmediatamente, pues muchos, se van corriendo o van por otras cosas o le das un abrazo a Jesús, pero ella, su manera de reaccionar fue cocinarles, fue atenderles, fue servirles. Así es. Entonces, esa debe ser la actitud de nosotros cuando Jesús tiene una atención o un milagro hacia nosotros. Y es ahí donde damos de gracia lo que recibimos de gracia. Ella necesitaba salud
recibió la salud y ella hizo lo que a ella se le facilita, hacer comida. Y alimentó a Jesús, y me imagino que ahí comieron todos los discípulos. Así es. ¿Sí? Pero digo, me imagino que ha de haber estado sentido fiebre, toda débil, cansada, agotada, pero en un instante todo dolor desapareció, toda enfermedad desapareció y andaba como si nada. Así es. ¿Sí? Oye, ¿no te llama la atención que dice, y reprendió a la fiebre? Y reprendió a la fiebre, como un demonio. Así es, como si estuviera siendo perturbada, ¿verdad? Por un demonio. medio de la enfermedad, que sabemos que así también pasa algunas enfermedades. Muy bien. Dice, esa tarde al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, «¡Eres el Hijo de Dios!». Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió, «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios, también en otras ciudades, porque para eso fue enviado». Así que siguió recorriendo la región predicando en las sinagogas de toda Judea. Muy bien, entonces en esa parte ya terminamos el capítulo de Lucas número 4. Nos habla acerca de la tentación de Jesús que tuvo en el desierto. Nos habla acerca de que Jesús, estando compartiendo en una sinagoga, y les revela en ese momento que la escritura se había cumplido, la gente no soportó o no supo lidiar con eso y ya lo querían arrojar por un precipicio. Jesús escapa y continúa predicando, y sigue predicando él en las sinagogas y empieza a reprender demonios. Y los demonios sí sabían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Quién era? Sí lo reconocían. Y Jesús, cállate, no digas nada, todavía no es mi tiempo. Así es. ¿Sí? Y Jesús avanza compartiendo el mensaje y el evangelio de las buenas nuevas. ¿Sí? Esto es lo que nos habla el capítulo número 4 de Lucas. Ya vimos una parte esencial de cómo nosotros podemos contrarrestar los ataques del enemigo. Pero para eso tienes que leer la Biblia. Para eso tienes que estar conectado con Dios. Para eso tienes que estar en la jugada, porque si no te van a chamaquear. Sí, así es. Bien sensibles a la voz, y ahorita, a la voz del Señor. Sí, y ahorita te voy a leer, ahora sí, lo que nos comparte la Biblia de estudio. Y lo que nos comparte la Biblia de estudio es como que nos cuestiona a nosotros y nos da ciertos puntos para poder valorar lo que acabamos de leer. Dice, a veces pensamos que si el Espíritu Santo nos guía, siempre será junto a arroyos tranquilos. Pero ese no siempre es el caso. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto por un tiempo de prueba largo y difícil. Asimismo podría ser con nosotros. Cuando esté enfrentando pruebas, examine la situación y considere si son las consecuencias del pecado o decisiones insensatas. Si no hay ningún pecado que confesar, ni comportamiento que eliminar, entonces pídale a Dios que le dé las fuerzas para soportar la prueba y ser fiel a donde quiera que el Espíritu Santo lo guíe. Yo les comparto mucho que todo obra para bien, siempre y cuando tú ames a Dios y estés en su voluntad. Entonces, aunque el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo te lleva al desierto, el Señor lo va a usar para tu bien. Así es. Pero si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, ahora sí, a donde tú vayas, es por tu cuenta. Por eso también aquí la Biblia nos dice que es por las condiciones pecaminosas y por nuestro pecado, tenemos que identificar si en el lugar donde estás o en la situación en la que estás es por el pecado o es por un proceso que el Señor quiere tener contigo para saber qué es lo que hay en tu corazón. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el desierto, como dice, no es un hotel, no es un spa, no es una playa, no es un bosque, no hay nada y hay problemas. Y si te das cuenta, o si nos damos cuenta, Jesús pasó este tiempo en ayuno y en oración en el desierto, pero ¿qué dice la Biblia cuando salió de ahí? Salió lleno del poder del Espíritu Santo y hablaba con autoridad.
Entonces es lo mismo que el Señor hace con todos nosotros, ¿verdad? Cuando a veces tiene procesos con nosotros y nos lleva a través de desiertos, debemos de buscarlo en ayuno y en oración para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que quiere tratar, qué quiere que aprendamos. Y es lo mismo que hace con nosotros, o sea, que nos llena de su espíritu y nos da poder para poderle servir, hacer lo que Él quiere que hagamos, y nos da autoridad, un nuevo nivel de autoridad. Sí. Continúo. Dice, el mismo diablo que tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, terminó tentando a Jesús en el desierto. Satanás es un ser real, un ángel caído y rebelde. No es un símbolo ni un concepto. Constantemente lucha contra Dios y contra quienes siguen y obedecen a Dios. Jesús era un blanco importante para su tentación. Satanás había causado la caída de Adán y Eva y esperaba tener el mismo éxito con Jesús. La palabra de Dios es un arma eficaz contra la tentación. Es la única arma ofensiva provista en la armadura del cristiano. Jesús usó la Escritura para enfrentar los ataques de Satanás, y nosotros debemos hacer lo mismo. Satanás también conoce la Escritura y es un experto en distorsionarla para sus propósitos perfectos. Obedecer la Escritura es más importante que simplemente poder recitar un versículo. Lea la Biblia a diario y aplique a su vida, porque su espada siempre tiene que estar afilada. Así es. Entonces, si con esto ya te das una idea de que Satanás se sabe la Biblia, y si tú no te la sabes y te medio lee la Biblia, tú dices, no, pues sí, cierto, tienes razón. Sí, así es. Pero la Biblia tiene muchos versículos que entre sí se enlazan y te dicen que lo que te está diciendo es cierto o es falso. Uh-huh. O hay más información en la Biblia para contrarrestar o validar. No se contradice, en ningún sentido no se contradice, y esa es una característica de la palabra que podemos encontrar y podemos usar, ¿verdad? O sea, que si tienes duda en algún versículo, en algún pasaje, bueno, buscar otras referencias a lo largo de toda la Escritura. Por eso les aconsejamos tener una Biblia de estudio, porque viene concordancia, vienen referencias y puedes ahí validar o desechar realmente eso. Por eso en la Biblia dice que retener lo bueno y desechar lo malo. O sea, pero tenemos trabajo de estar investigando eso. Dice, ¿por qué es necesario que Jesús fuera tentado? 1. La tentación es parte de la experiencia humana. Para que Jesús fuera completamente humano y pudiera entendernos plenamente, tenía que enfrentar la tentación. 2. Jesús tenía que cancelar la falta de Adán, quien, aunque fue creado perfecto, cayó en la tentación y transmitió el pecado a la raza humana. En contraste, Jesús resistió la tentación y nunca pecó, y por su muerte puede brindar la salvación a todos los descendientes de Adán. Y para esto nos da la referencia de que leamos Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, haz de cuenta que le dio las llaves del mundo a Satanás. Así es. Por eso Satanás en la tentación le ofrecía los reinos a Jesús, porque él tenía el poder de los reinos. La autoridad en este mundo. Porque Adán se los entregó cuando él cayó en la tentación. Así es. ¿Sí? Es posible que Satanás nos tiente a dudar de la verdadera identidad de Jesús. Él sabe que si logra que dudemos si Jesús es o no Dios, le será mucho más fácil conseguir que hagamos lo que Él quiere. Cuestionar nuestras creencias puede ayudarnos a aclarar nuestras convicciones y fortalecer nuestra fe, pero también puede ser peligroso. Si está lidiando con dudas, dése cuenta de que esta es una situación particularmente vulnerable a la tentación. Mientras busca las respuestas a sus preguntas, protéjase meditando en las verdades inamovibles de la palabra de Dios. Y es ahí donde el enemigo, en nuestra intimidad o en nuestra vida, busca meterse y poniendo trabas y poniendo dudas y poniendo situaciones
No caigas en las dudas del enemigo. Así es. Que tu agente aduanal esté bien hacha de que no te dejo pasar. No acepto lo que tú me estás diciendo, no acepto esto, y escudriña y busca las promesas de Dios en la palabra para sustituir eso que el enemigo te está diciendo que no es cierto. Tenemos que estar bien alertas en nuestra mente. Al principio, cuando no estás acostumbrado, sí, como que te cuesta un poquito, pero luego ya vas agarrando habilidad y ya nada más te llega un pensamiento, porque para los que no lo saben, te habla en primera persona como si fuera tu propio pensamiento. Entonces, no sé si les ha pasado de que, no sé, voy a dar un ejemplo a lo mejor medio, pero es muy común. ¿Te fijaste cómo te miró aquella persona? No sé por qué me ha pasado. O ¿te fijaste que no te saludó? Y con algo tan sutil y tan bobo, si le podemos llamar de alguna manera, pues de alguna manera ya, y luego tú solo te contestas, sí, cierto, no me saludó, o sí me fijé cómo no me vio, cómo me vio. Entonces, con algo tan sutil empieza a meter y a traer división y a sembrar cizaña y para separarnos, ¿verdad?, de las personas y pues traer conflictos. Entonces hay que estar bien alertas en nuestra mente. Luego cualquier mal pensamiento, pesarlo, ¿verdad? ¿Es de nosotros o es del enemigo? Y pues luego, ¿verdad? Empezar ahí con buscar en nuestro archivo mental algún pasaje que lo contrarreste. Y digo, muchas veces pueden venir promesas de Dios y que a lo mejor tú estás orando y el Señor te dice, sí vas a lograrlo. Y tú, no es cierto, es que no puedo. No. Oye, pues ya el Señor te está dando la respuesta y no estás dejando, o sea, tu simple hecho es creer que Él lo va a hacer. Así. Y Él ya te dijo, y tú, no es cierto, es que no se va a poder. Bueno, pues ese es tu pensamiento y no aceptaste esa palabra del Señor. Así es. ¿Sí? Digo, también hay mucho malo, pero también que hay cosas buenas que no las aceptamos. No las aceptamos. Dice, a veces lo que nos vemos tentados a hacer no es algo malo en sí. Por ejemplo, transformar piedras en pan no era una maldad. El pecado de esta tentación no era el resultado, sino la motivación. Así es. El diablo quería que Jesús tomara un atajo para resolver su problema inmediato a costa de su meta a largo plazo. Satanás a menudo trata de engañarnos de esta manera, ¿sí? Wow. O sea, te va a atacar en tu orgullo, en tu identidad, en tu fortaleza, en tu debilidad, en todas partes. Pero es ahí donde nosotros tenemos que estar bien atentos. Y que es cierto esto que menciona en este pasaje, que realmente a veces las cosas no son, pues no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Pero lo que sí, cuando ya caemos en algo malo, es qué es lo que mueve nuestro corazón. A ver, luego estar también bien alertas con eso de que, bueno, quiero hacer esto, no sé, quiero hacer una página de Facebook, por decir, y si a lo mejor nosotros nos viéramos tentados de que, bueno, pues para que me vean o para que, no sé, adquirir cierta fama o X, pues ahí ya la motivación pues no es algo que glorifique a Dios, ¿verdad? En cambio, cuando tu motivación es que la gente conozca al Señor, que su nombre sea conocido por todos, que gente que no le conoce y está pasando por una necesidad se acerquen al Señor, bueno, ya eso es una motivación que le agrada al Señor. Entonces también tenemos que estar ahí muy alertas con lo que nos mueve a hacer las cosas, porque pueden ser algo no malo, pero sí la motivación que nos mueve a hacerlo, y ahí es cuando pues no agradamos a Dios, ¿verdad? Sí, que no es la motivación correcta. Correcta, así es. Continúo. Dice, muchos pecan porque tratan de satisfacer sus deseos legítimos fuera de la voluntad de Dios o antes del tiempo indicado por Dios. Ante todo, pregúntese, ¿es el Espíritu Santo el que me está guiando a hacer esto o Satanás tratando de desviarme del camino? Así es. Entonces también nuestras acciones debemos de saber, bueno, lo que voy a hacer es porque yo quiero hacerlo o porque el Señor me está diciendo o porque el enemigo me está guiando para hacerlo. ¿Sí? Entonces, como vemos al principio del capítulo, nos dice que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto.
Y el Espíritu Santo guió por todo su caminar a Jesús. Que el Espíritu Santo nosotros nos esté guiando a hacer las cosas correctas y no cosas por nuestra manera, por nuestros placeres, por nuestras causas, porque pues es ahí donde Bueno, y el es enemigo... ahí cuando no estamos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Sino por nuestra propia carnalidad, nuestros propios deseos, o bueno, por el enemigo. Dice, frecuentemente no somos tentados en nuestras debilidades, sino también en nuestras áreas de fortaleza. El diablo tentó a Jesús donde era poderoso. Jesús tenía el poder sobre las piedras, sobre los reinos del mundo y sobre los ángeles. Pero Satanás quería que usara este poder sin tener en cuenta su misión. Cuando cedemos a las tentaciones del diablo y usamos nuestras fortalezas de manera equivocada, nos volvemos soberbios y autosuficientes. Entonces confiamos en nuestras habilidades, no en la necesidad de la ayuda de Dios. Para evitar caer en esta trampa, debemos reconocer que nuestra fortaleza es un regalo de Dios y que debemos dedicar su servicio y que debemos dedicar este servicio. Dice Jesús, lleno de arrogancia, el diablo esperaba salir victorioso de su rebelión contra Dios al tratar de desviar a Jesús de su misión y hacerlo que lo adorara. En otras palabras, Satanás estaba diciendo a este mundo: es mío, no es de Dios. Y esperas hacer algo importante aquí, debes seguir mis instrucciones. Jesús no discutió con Satanás acerca de quién era el dueño del mundo, pero al no adorarlo, negó su afirmación. Jesús sabía que él lograría la rendición del mundo al morir en la cruz, no mediante una alianza con el ángel corrupto. Aquí lo que me interesa es que Jesús no peleó con Satanás. O sea, Jesús, no, que tú estás loco, no. O sea, nada más le contestaba y contrarrestaba sus tentaciones con la palabra del Señor. Y no se agarró del chongo y no, que tú y que yo y que mira que yo soy Dios y que soy el hijo de Dios. No. Él no le dio la importancia que tenía. Pues es que no se puso a su nivel, ¿Sí? ¿verdad? Mira, Jesús acá y el diablo. Sí, entonces, y es ahí donde nosotros aprendemos que Dios está acá y Satanás está aquí. Pero cuando tú le tienes más temor a Dios, más temor a Satanás y Dios está acá, es cuando los problemas, es cuando las tentaciones, es cuando todo gira alrededor del temor de Satanás. Así y no es. el temor de Dios. De hecho, la Biblia dice que tengamos miedo al que puede matar el alma. Así es. Satanás puede matar tu cuerpo, pero no puede matar tu alma. Así El es. único que puede matar el alma es Dios. Entonces no permitas que Satanás le tengas más miedo a Satanás que a Dios. Por eso es un santo temor de respeto, un temor reverente, un temor de que, sabes que pues tú eres el jefe de jefes y Satanás es una chichincle, es un jefecillo, Ángel caído. un ángel caído. Entonces tenemos que aprender a diferenciar las dimensiones de lo que quiere ser el enemigo y las dimensiones de lo que puede hacer Dios. Así es. Dice, la victoria de Cristo sobre el diablo en el desierto fue decisiva, pero no el final. A lo largo de su ministerio, Jesús confrontaría a Satanás de muchas formas. Muy a menudo pensamos que después de vencer alguna tentación, no nos veremos afectados otra vez. Sin embargo, la realidad es que siempre debemos mantenernos en guardia contra los constantes ataques del diablo. ¿En qué área de tu vida eres más susceptible a la tentación? ¿Te estás preparando para resistirla? Entonces ya vimos que el diablo tentó a Jesús 3 veces. Y dijo el diablo, ¿sabes qué? A la próxima. En esta vez no pude, regreso más tarde. Así es. Entonces, y vemos en la lectura más adelante que el diablo está sobre la idea, incitando a Jesús a través de los fariseos, a través de ciertas cosas, pero Jesús preparado, Jesús al pendiente. ¿Sí? ¿Sabe usted qué podría concluirlo a traicionar su fe o violar sus valores? Quizás sea el deseo sexual, la ambición al temor de ofender o alejar a alguien o alguna otra cosa. Tenga por seguro que cualquier momento tendrá que lidiar con esto. El enemigo quiere destruir a los creyentes o al menos neutralizarlos mediante el pecado.
la vergüenza y la culpa. Cuando la tentación asome su cabeza seductora, hago lo que hizo Jesús. Apóyese en la palabra de Dios y permanezca firme en su compromiso de adorar únicamente a Dios ante todo. Cueste lo que cueste, los creyentes deben de seguir el ejemplo de Jesús y permanecer firmes. Otra de las cosas es que el enemigo nos tentó y pecamos. Pasa. Y cuando queremos acercarnos a Dios, no nos sentimos dignos porque le fallamos a Dios. Y es ahí donde el enemigo le está poniendo sal a la herida. Como diciendo, ya pecaste, como ya pecaste, entonces ya no puedes buscar a Dios. Sí, pues es que es el acusado. Cuando al contrario, cuando tú pecaste y tú te diste cuenta que pecaste, es corre a los brazos de papá y diles, papá, perdóname porque pequé. Pero a veces la culpabilidad, a veces el no conocer el amor de Dios o el no saber que Dios te puede perdonar aunque hayas caído, muchas personas se han alejado Sí, así es. de mantener su relación con Dios. Sí, así es, le creen al enemigo, o sea, al momento de estar, de que, uy, pues tú crees que te va a perdonar con eso tan feo que hiciste. No, ya olvídate, o sea, Dios ni te ama, ni te quiere perdonar, ni lo va a hacer. Y es ahí cuando tenemos que estar bien hachas y bien alertas, y no, conocer el carácter de Dios, o conocer que si en su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, seamos más inteligentes que nuestro adversario y peleamos la buena batalla, ¿verdad? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, aquí estamos hablando de la tentación, que tenemos que resistirla, pero muchas veces, desafortunadamente, te lo tengo que decir, caemos en la tentación. Porque dentro de nosotros está la naturaleza pecaminosa, dentro de nosotros está el pecado. Cada uno de nosotros está luchando todos los días luchamos para no caer en el pecado. Pero algunas veces vamos a caer, no somos perfectos. De hecho, la Biblia dice que no hay nadie imperfecto, solamente Jesús. Pero el día que tú caigas, no pasa nada. Levántate y busca los brazos de papá y dile perdóname y no vuelvas a hacerlo. No permitas que el acusador, no permitas que la culpabilidad, no permitas que ninguna persona, incluida el diablo, te diga que no puedes encontrar a Dios, porque sí lo puedes encontrar. Y volvemos a la analogía de yo tengo mi hijo, se cae y se golpeó. Y a lo mejor mi hijo se salió de la calle sin permiso y se lastimó. ¿Qué va a hacer él? Pues él va a venir corriendo, papá, me pegué, y yo le voy a sanar su herida, le voy a abrazar y a lo mejor sí le voy a decir, ¿ya ves? Porque te saliste, ¿va? Pero te amo y aquí estoy. Así es. No pasa nada. Así tenemos que hacer con Dios. Podemos ver el ejemplo de cómo reaccionaron Pedro y Judas. Jesús le advirtió a Pedro que pues iba a caer, ¿verdad? Que lo iba a negar, que lo iba a negar 3 veces. Y Pedro pues pasa lo que Jesús le predice. ¿Y cómo reaccionó Pedro? Le dolió porque amaba a Jesús y le dolió haber caído y haberlo negado, pero él regresó. Incluso en uno de los pasajes que vimos, creo que fue en el pasado, no en Marcos, cuando les dice Jesús, vayan y díganles a sus compañeros, a los demás discípulos que me han visto cuando recién resucita. Y luego le dice, y díganle a Pedro. O sea, tuvo ese cuidado tan amoroso que a mí me toca mi corazón, esa línea, y díganle a Pedro, porque ya sabía cómo se encontraba Pedro, ¿verdad? Está angustiado. Angustiado, dolido, muy arrepentido porque le había fallado su Señor. Pero con esa línea le dijo, Pedro, no te preocupes, yo estoy aquí y yo te recibo. Y la contraparte, ¿cómo reaccionó Judas? Pues bueno, desgraciadamente no reaccionó de la misma manera
No pudo con la culpabilidad. No pudo con la culpabilidad, y a pesar de haber conocido a Jesús durante 3 años, cómo era su carácter, cómo pues lo podía perdonar, porque perdonó infinidad de pecados a mucha gente, y que lo podía perdonar, pero bueno, dice la palabra que Satanás entró en él y pues bueno, pues estaba ahí todo perturbado y tomó la salida fácil, ¿verdad? Sí, no podemos perder de vista que la Biblia menciona que el enemigo está para matar, hurtar y destruir. Así es. O sea, tú no puedes negar que el enemigo te odia. Tú no puedes negar que él va a hacer todo lo posible para que tú caigas en el pecado y tú no tengas la vida eterna que él no puede tener. Así es. Él, al tener la rebelión contra Dios, él ya tiene su final marcado. Él, aunque se arrepienta, Satanás, aunque se arrepienta, él ya no tiene el perdón. Así es. ¿No? Nada más el sacrificio abarca al ser humano, no a los ángeles. Por eso él no tiene perdón. Y él va a hacer todo lo necesario para que tú te pierdas en este mundo y no ganes la vida eterna y el tiempo hermoso que podemos pasar con nuestro Dios. Así es, tal vez te preguntes por qué estamos tomando tanto tiempo al hablar de nuestro adversario, pero es importante en cualquier guerra, es vital y es estratégico conocer a tu enemigo, y por eso estamos tomando este tiempo, porque es vital, de vital importancia y ahora sí que debido a muerte, conocer a nuestro adversario, cómo son sus maquinaciones, cómo son sus estrategias, y para poder salir victoriosos en cada batalla que se nos presenta. Sí, desafortunadamente en la iglesia no te van a hablar tanto Satanás. Sí, así es, en algunos lugares. No te van a decir, pero oye, si tú, yo todo lo puedo, oye, pero tienes una prueba, pues al menos quién es, o sea, no sabes, está la prueba y no sabes ni quién es. Pues es Satanás el que te está poniendo ahí por tu pecado, por las fallas, por los errores y por no seguir la voluntad de Dios. Si no fuera algo importante, no se mencionaría varias veces en la palabra. En Efesios, como dicen, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes gobiernos y huestes celestiales en las regiones celestes. Entonces, cuando habla de distintos rangos, quiere decir que nuestro enemigo está bien organizado con su ejército, ¿verdad?, de ángeles caídos. Dice la palabra también que cuando él cayó se llevó a una tercera parte de los ángeles, o sea, quiere decir que no son poquitos. Una tercera parte. No son poquitos, entonces, pues sí es bien importante conocer a nuestro adversario. No le tengamos en poco, pero tampoco en mucho, ¿verdad? Por eso te hacía la comparación de que cuando tú conoces a Satanás y conoces a Dios, para mí, Dios está acá y Satanás está acá. Así es. Ese es el punto en el que te tenemos que llevar. Pero si tú no tienes a Dios acá, entonces Satanás está acá y Dios está acá, y es donde el enemigo hace con nosotros lo que él quiere. Así es. Pero tienes que conocerlo, ¿ok? Así es. Me voy a brincar y vamos a irnos al milagro que tuvo Jesús con la suegra de Simón. Y dice, Jesús sanó también a la suegra de Simón Pedro, pero no solo la fiebre la dejó, sino que también recobró sus energías e inmediatamente se levantó para servir a los demás. Qué hermosa actitud de servicio demostró esta mujer. Así es. Dios nos da la salud para poder servir a los demás. Debido a que era el día de descanso, el cual duraba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, la gente no quería violar la ley que les prohíbe viajar ese día, y vinieron a Jesús a ponerse el sol. Como observa Lucas, el médico, con toda clase de enfermedades, él sanó a cada persona. Cuando usted ha enfrentado un tiempo particular difícil, ¿qué fue lo que más le ayudó? Quizás la palabra de consuelo fueron reconfortantes, pero lo más probable es que la presencia de algún amigo y su contacto personal haya sido lo más beneficioso. Un gesto tan simple como un abrazo puede significar mucho para quienes están sufriendo. Jesús había demostrado que con su palabra podía sanar a los enfermos y los endemoniados. No obstante, Lucas
nos dice que el toque de la mano de Jesús sanaba a los enfermos, porque Jesús no dijo simplemente una palabra y sanó a toda la multitud al mismo tiempo. ¿Por qué esforzarse tanto para tratar a cada persona individualmente y cara a cara? Porque el toque humano es muy importante. ¿Quién necesita el toque humano hoy? ¿Por qué no quería Jesús que los demonios revelaran quién era Él? Primero, Jesús les ordenó a los demonios que guardaran silencio para mostrar su autoridad sobre ellos. 2. Jesús quería que sus oyentes creyeran que Él era el Mesías por sus propias palabras y no por las palabras de los demonios. 3. Jesús revelaría su identidad en el tiempo de Dios, no según los planes del maligno de Satanás. Los demonios llamaron a Jesús el Hijo de Dios o el Santo de Dios porque sabían que Él era el Cristo. Pero Jesús iba a revelarse como el siervo sufriente antes de convertirse en el gran rey. Entonces, vemos en este punto, como lo hemos visto, que los demonios sí reconocieron que Jesús era el Mesías, pero aún el pueblo de Dios no reconocían a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Entonces, hubo mucha información. Sí, así es. Hubo mucho tema. ¿Mande? Hubo mucha información de donde recortar, muchos aportes que pudimos darte simplemente con un capítulo. Un capítulo, ¿sí? Entonces, ¿qué te pareció? Aquí nos dice, así es, las maquinaciones del enemigo son constantes, viéndolo como una máquina constante haciendo su trabajo de maldad. Así es. Hay un versículo que dice que nosotros no debemos de desconocer las maquinaciones del enemigo. Así es, no ignorando. No ignorándolas. O sea, tú no puedes ignorar que el enemigo te odia. Al contrario, como te odia, entonces tú tienes que estar más atento. Y cuando tú conoces a tu enemigo, como ya lo hemos hablado en otras situaciones, tenemos 3 enemigos. Enemigo número 1, tu carne, porque estamos en el pecado. 2, el mundo que te rodea, la televisión, las malas amistades, las malas costumbres, ¿sí? Y 3, Satanás, que te odia y te quiere matar. Entonces ya conoces a tus enemigos. ¿Cómo vas a luchar contra ellos? Con la Biblia. Así es. Con la relación con Dios. Por eso dice la Biblia oración, que es una espada de doble filo con la cual penetra y llega hasta las coyunturas. Porque es el único instrumento que puede vencer a Satanás. Así es. Y va a haber batalla que vas a ganar, pero va a volver Satanás y tú tienes que estar listo. Va a haber batallas que no vas a poder ganar o no vamos a poder ganar, pero tenemos el consuelo que podemos venir delante de nuestro Señor y pedir perdón. Pero tenemos un abogado. Tenemos un abogado, pero sentado a la diestra de Dios. Tratar de no volver a caer en ese pecado. Así es, pedirle al Señor su fortaleza, ¿verdad? Mayrabel pone, mi trabajo me recuerda que soy instrumento de Él. Así es, sí, sí. Y luego nos comenta aquí Alicia, así es, distrayéndote y quitándote la atención. Y es bien importante porque cuando el enemigo sabe el propósito que el Señor ha puesto en tu vida, no le conviene. No le conviene y va a hacer todo lo posible para distraerte y llevarte a otro lado. Totalmente, totalmente. Y recuerdo el ejemplo de Jonás. Jonás fue llamado por Dios para que fuera a Nínive y Jonás dijo, yo no voy a Nínive, yo me voy a otra parte. Y al final, como Dios tenía un propósito para Nínive, trajo a Jonás y lo llevó a Nínive en una ballena, ¿sí? El problema es que no todo el tiempo Jesús nos va a llevar como a Jonás. Si tú no te estás en el propósito y en el camino, te vas a perder. Nosotros tenemos que estar trabajando para hacer la voluntad de Dios. Así es, aquí tía Pati comparte el pasaje de 2 Corintios, gracias tía. Dice, bueno, voy a leer desde el 10 porque habla del perdón, ¿verdad? Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes.
para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Segunda de Corintios, ¿sí? Entonces ahí Jesús te está diciendo, ok, te vas a equivocar, yo te perdono, pero no caigas en las trampas del enemigo. Así es. O sea, en un versículo podemos encontrar eso. Segunda de Corintios 2:11. Gladys dice, amén, todo lo que hace debemos hacerlo como si lo hiciéramos para Él. Qué bella labor. Así es, entonces, lo interesante que estamos aprendiendo el día de hoy es que va a haber tentación, estamos en un mundo caído, Jesús venció la tentación, nosotros podemos vencerla gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, pero también al conocer la Escritura para hacerle frente a los ataques del enemigo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿qué les parece? Comenten, nos encanta. Ahorita creo que podemos tener oportunidad de leer los comentarios de lo que tú piensas, de lo que te ha pasado, de cómo crees que te puede ayudar esta parte que la Biblia nos está enseñando el día de hoy. Así es. ¿Sí? Al igual, si ya también tienes alguna petición de oración, pues digo, puedes también compartirla para estar orando ahorita por eso. Pero lo que estamos aprendiendo, si te fijas, es un capítulo. Así es. Y el lunes aprendimos otras cosas, y es aprender directamente de la Biblia. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a preparar este tiempo para orar. Si tú quieres comentar algo, si tú quieres poner una petición, es el tiempo perfecto para hacer eso. Interceder los unos por los otros. Para interceder los unos por los otros. Si quieres que oremos por alguien, si tienes alguna duda, podemos aprovechar este tiempo para hacer esto. Y pues bueno, vamos a aprovechar este tiempo para ir orando en lo que algunos se conectan. Vemos 12 personas conectadas. ¿Mande? Vemos 12 personas conectadas. A ver si nos pueden poner un puntito, nada más para ver tu nombre, para poder orar por ti. Qué bueno que tuviste la oportunidad el día de hoy de estar escuchando este mensaje. Esperemos que lo que hayamos hablado el día de hoy haya tocado tu corazón, haya tocado tu entendimiento y te ayude a hacerle frente a las batallas y a los ataques que te puede hacer el enemigo. ¿Sí? Vamos a orar en lo que la gente ahorita está comentando, y Jenny nos apoyes ahí con las peticiones. ¿Ok? Así es. Padre Santo, gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que podemos tomar para interceder, Señor, los unos por los otros, Señor, llevando las cargas, Señor, los unos por los otros y poniéndolas delante de tu altar, Padre. Padre, en esta hora queremos traer delante de ti, Señor, a Jenny, la hija de la sobrina que está en el hospital en San Antonio. Señor, tú sabes de quién se trata, Señor, y tú sabes su condición, que es una vena obstruida en el cerebro, Señor. Te rogamos por su salud, Padre. Señor, no sabemos si ella te conoce de una manera cercana, Señor, pero si no es así, Padre, te rogamos, Señor, que intervenga, Señor, milagrosamente, Señor, así como tú sueles hacerlo, Señor. Señor, toma su vida en tus manos, Señor, e interven, Señor. Ellos te necesitan, Padre. Señor, que los mismos milagros que realizaste hace más de 2000 años, Señor, cuando estuviste entre nosotros, Padre, cuando tomaste cuerpo humano, Señor, te despojaste de tu divinidad, Señor, de tu trono celestial, Padre, y viniste a dar tu vida por todos nosotros, Señor. Los mismos milagros, Señor, los mismos los sigues haciendo hoy, Padre. Te rogamos por un milagro para su vida, Señor, pero sobre todo, Señor, para su alma, Señor, que ella pueda conocerte, Señor, y que por consecuencia, Padre, pueda venir la sanidad, si es tu voluntad, a su cuerpo, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, y asimismo a su familia, Padre, rogándote que por favor, Señor, proveas lo necesario que ellos necesiten
para su atención médica, Señor. Y sobre todo, Señor, el consuelo y la fortaleza en medio de esta prueba de salud, Padre. Te rogamos por su vida, Señor. Asimismo, Señor, te rogamos por la vida de Pepe Limón, Señor. Aquí nos comparte que se presentó un escrito oficial para la liberación de su carro. Ah, qué padre. O sea, Wow. se lo habían quitado. Sí, Señor, te rogamos, Padre, que le des gracia a Pepe Limón, Señor, en medio de este trámite para que pueda resolverse de la mejor manera, Señor. Gracias porque has estado respondiendo a nuestras oraciones en este asunto, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos bendigas la vida de Pepe Limón y mientras tanto, Padre, gracias porque sabemos que tú vas a proveer para todas sus necesidades, Señor. Gracias por su vida, Señor, porque con sincera fe te busca, Señor. Te rogamos por la familia Salazar Méndez, Padre, que los bendigas y les proveas para todas sus necesidades, Señor. Señor, te rogamos por la vida de Gladys Ariadna Rojas. Gracias porque te están sirviendo, Señor, en este estudio que están dando en su casa, Señor. Obra, Señor, a través de ellos, Señor. Sí. Úsalos con poder. Dales gracias, Señor, con las personas a las que les están compartiendo, Padre. Gracias por esta oportunidad que tienes, Señor. Trae sanidad, Señor, y plena salvación a su familia, a su mamá, a su sobrina, a su esposo y sus hijos, Señor. Gracias por toda la obra tan tremenda que estás haciendo ahí en Puebla, Señor. Que ahí en Puebla tenemos a Gladys, a Ariadna y a Wendy, que también es de Puebla, Señor. Por favor, bendice sus familias, Señor, y síguelas usando con poder, Padre. Sigue trayendo palabra fresca, Señor. Palabra que solamente puede provenir de ti, Señor. Habla, Señor, a través de ellos con poder, con sabiduría y con gracia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos por Cacho, Señor, así es, Padre. Ponemos su vida delante de ti, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor, redentora en su corazón, tu obra de restauración, Padre. Que cualquier cosa, todo proceso que estás llevando con él, Señor, pueda seguir su curso, Señor, de la mejor manera, Padre. Señor, sigue tocando su corazón, Padre. Cambia su corazón, Señor. Pon un corazón compasivo, un corazón que anhele buscarte, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor, y que Él, al buscar tu reino y tu justicia, Señor, vengan las añadiduras, Padre. Y si es tu voluntad, Señor, sabemos que vas a obrar en perfecta sanidad, Señor, porque la buena obra que iniciaste en su vida, tú la vas a perfeccionar, Padre. Así lo creemos, Señor. Y asimismo reprendemos toda obra del enemigo que está queriendo venir a atacar a su vida, trayendo duda, trayendo incredulidad. En el nombre de Jesús, Satanás, te hablamos, te atamos y te reprendemos de la vida de Cacho, en el nombre de Jesús, pues no tienes parte ni suerte en su vida. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tenemos como hijos tuyos, Señor, reprendemos al enemigo en la vida de Cacho, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, si nos lo permites, presentamos una petición contraria contra nuestro acusador. Sabemos que el enemigo constantemente pide las vidas de tus hijos, Señor, para atacarnos, Señor, y en esta hora, Padre, si tú nos lo permites, presentamos una petición contraria a la de nuestro enemigo, Señor, y te pedimos por su vida, Señor, que sea traída a tus pies completamente, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos por la vida de don Gerardo Lozano, Señor, que tú le traigas sabiduría, Señor, para que él sepa qué decisiones tomar, Señor, que él pueda escuchar tu voz y recibir tu guianza, Señor. Tráele sabiduría a él y a Susi, Señor, y gracias porque has estado proveyendo, Señor. Gracias por suplir para todas sus necesidades, Señor. Gracias por la vida de su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te quiero pedir también hoy por la vida del hermano del Señor Víctor Elizondo, Señor, que recientemente le detectaron cáncer, Señor, en el estómago, Señor, y está algo delicado en el hospital, Señor. Tú sabes quién es, Señor, tú le conoces. Padre, yo te ruego, Señor, que también si él no te conoce, Padre, sea el momento perfecto, el pretexto para que él pueda clamar a ti, Señor, por su vida, y aún su familia, Señor, que puedan agarrarse de tu mano, Señor, saber que en ti está la respuesta para todo lo que nos pasa, Señor.
Saber que contigo estamos seguros, Señor, y que si es tu voluntad tú lo puedes sanar, pues tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Pero sobre todo, Señor, que ellos puedan entregar su corazón a ti, Señor, rendirse a tu señorío, Señor, y que por consecuencia venga todo lo demás, Señor. Te rogamos por su vida en el nombre de Jesús. Te rogamos por... creo que ya son todas las peticiones, ¿no? Bueno, te quiero pedir por cada una de las personas que hoy, Señor, te buscan con un corazón sincero. Por la vida de Gladys, Señor, y su familia, Señor. Por la vida de Trini Huerta. Por la vida de Alicia Vázquez. Por Susi Dávila, don Gerardo, tía Olga, tío Felipe, los muchachos. Pepe Limón, doña Elvia, don Javier. Jerónimo Mendoza, que también nos sintonizó. Por Brian Imperial. Por la vida de tía Lucy, tío Rodrigo, Adrián, por la vida de Suri, doña Reina, don Modesto y Jimenita, por María Galarza, por María Beltrán y su familia, por Karen y Paco y sus pequeños, por tía Pati y tío Nati, nuestra familia de Houston, por don Joel Gaspar y su familia, su esposa y sus hijos, por Gloria Cataño y su familia, por Esther Zapata, su esposo y su hija, por Carlos Vázquez Ferrell, su esposa, su hijita y nuestra familia, sus padres y Carlita, por Beco, su esposa y sus hijos, por Alicia Vázquez, el señor Guadalupe y su hijo, por Juan y Méndez. ¿Quién no me falta? Por Trini Huerta. ¿Quién no me falta? Señor, te rogamos por, ahorita no se ha conectado, pero te rogamos por el papá de Álvaro, Señor. Señor, te rogamos que lo cuides y lo guardes, Señor, en ese lugar en el que están cuidando a su papá, Señor. Padre, que les des una gracia especial, Señor, y un cariño especial a las personas que lo cuidan, Padre, que lo puedan cuidar como si fuera su propio Padre, Señor. Señor, pero sobre todo que tu presencia esté ahí en ese lugar, Señor. Que él, a pesar de su condición física, su condición médica, Señor, pueda sentir tu presencia y escuchar tu voz. Padre, te rogamos tanto por su vida, Señor. Que él, Señor, pueda conocerte como su único Señor y Salvador, Señor. Pon a personas idóneas ahí en su cuidado, Señor. Personas que te teman, personas que te conozcan, Señor, y que puedan compartirle de tu amor, Señor, y de lo que tú tanto lo amas, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, así mismo por la vida de Álvaro, Padre. Gracias, Padre. Y bueno, ponemos esta palabra, Señor, te rogamos que la selles en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que continuamente estemos meditando en tu palabra, que continuamente estemos recordando, Señor, porque sabemos que tu palabra nos hace sabios, Señor, porque sabemos que tu palabra nos transforma, Señor, y nos convierte en un hermoso diamante en tus manos, Señor, una hermosa saeta empleada para todo aquello, por aquella buen fin para lo que tú nos has creado, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, sepamos y estemos haciendo las buenas obras que tú diseñaste para cada uno de nosotros, Padre. Que ninguna se deje de realizar, Señor, y para que nadie nos robe nuestra corona, Señor. Gracias te damos por este hermoso tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Nos vamos a despedir con una canción que venía escuchando en la mañana, me encanta. Se llama Eres mi amigo fiel, la canta Koalo Zamorano. Viene en karaoke para no meternos en tanto rollo con lo de la música. Espero que la disfrutes, y cuando cantamos es cuando le podamos darle la gracia al Señor. Sí, así se despide Gladys hasta el viernes, si Dios quiere. ¿Quién soy yo para que me tuvieses y que escuches mi clamor?
que tu voz me dices que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tu voz me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, amigo soy. Amén. Amén, amén. Nos vemos el viernes, que Dios te bendiga. Dios quiera. Maranata. Maranata, les amamos. Cuídense mucho.